Hoy vamos a explorar una historia que nos enseña sobre la gracia, la restauración y el amor incondicional de Dios. Es la historia de un hombre que muchos han olvidado o quizás ni siquiera han oído hablar de él. Mefiboset. Puede que te preguntes, ¿quién era Mefiboset? ¿Por qué es importante su historia en la Biblia? Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de su vida, desde su trágico inicio hasta su restauración, y descubriremos cómo su historia tiene una poderosa relevancia para nosotros hoy. Si alguna vez te has sentido abandonado, olvidado o insignificante, este mensaje es para ti. La historia de Mefiboset nos recuerda que no importa cuán bajo caigamos o cuán lejos nos sintamos, la gracia de Dios siempre puede encontrarnos y restaurarnos. Te invito a que te suscribas al canal para que mantengas informado de nuestros nuevos videos. Para entender la historia de Mefiboset, primero tenemos que remontarnos a su origen. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el gran amigo de David, y nieto del rey Saúl, el primer rey de Israel, 2 Samuel 4:4. Su vida comenzó con una gran promesa, siendo miembro de la familia real, pero las circunstancias tomaron un giro trágico cuando era solo un niño. Cuando tenía solo 5 años, ocurrió un evento que cambió su vida para siempre. Su abuelo, el rey Saúl, y su padre Jonatán murieron en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, 1 de Samuel 31, 2-6. La noticia de su muerte llegó rápidamente a la casa real, y el temor se apoderó de todos. En aquellos tiempos era común que cuando un nuevo rey ascendía al trono, eliminara a todos los posibles herederos del trono anterior para evitar cualquier desafío a su gobierno. La niñera de Mefiboset, al escuchar la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, temiendo por la vida del niño, lo tomó y huyó apresuradamente. Pero en su prisa ocurrió una tragedia. Mefiboset cayó y quedó lisiado de ambos pies, 2 de Samuel 4:4. Desde ese momento, su vida cambió drásticamente. Pasó de ser un niño real, heredero de un linaje real, a ser una persona olvidada, escondida y discapacitada. Después de su caída, Mefiboset fue llevado a un lugar llamado Lodebar. Ahora, el nombre Lodebar tiene un significado profundo. En hebreo significa sin pasto o sin palabra. Era un lugar seco, desolado, una tierra de olvido. No era un lugar digno de la realeza ni de nadie que esperara tener un futuro brillante. Era un lugar de aislamiento donde las personas iban cuando querían esconderse o donde eran llevadas cuando se les consideraba sin importancia. Mefiboset, un príncipe por nacimiento, ahora vivía en Lodebar, una tierra que simbolizaba su condición física y emocional. No solo había perdido a su familia y su posición, sino que también había perdido su movilidad, su futuro y probablemente su esperanza. Lodebar no era solo un lugar físico, representaba el estado en el que se encontraba su vida, estancada, sin propósito y aparentemente sin esperanza de restauración. ¿Alguna vez te has sentido en un lugar como Lodebar? Quizás no físicamente, pero emocional o espiritualmente. Un lugar de sequía donde parece que la vida no tiene rumbo y las oportunidades son inexistentes. Mefiboset vivía en este estado, pero su historia no termina ahí. Para entender por qué la historia de Mefiboset toma un giro asombroso, necesitamos recordar la relación que existía entre David y Jonatán. David y Jonatán eran más que amigos. Eran como hermanos. Aunque Jonatán era el heredero legítimo del trono de su padre Saúl, reconocía que Dios había escogido a David para ser el próximo rey de Israel. En lugar de sentir celos o envidia, Jonatán hizo un pacto con David, prometiéndose lealtad mutua y protección para sus descendientes. 1 de Samuel 20:14-17. Jonatán le pidió a David que cuando llegara a ser rey, no destruyera a su descendencia, como era la costumbre en esa época. Y David, fiel a su palabra,
juró que cuidaría de la familia de Jonatán. Años después, cuando David ya era rey y había consolidado su reino, recordó ese pacto. En 2 de Samuel 9:1, David hace una pregunta importante. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David no había olvidado su promesa y estaba dispuesto a honrar a Jonatán, incluso después de su muerte. Es en este punto que la vida de Mefiboset, quien hasta entonces había vivido en el anonimato y el olvido, toma un giro increíble. Un siervo llamado Siba, que había servido a la casa de Saúl, le informa a David que todavía queda un descendiente de Jonatán, Mefiboset, que vive en Lodebar. Imagina la sorpresa de Mefiboset cuando, un día, recibe una invitación del rey. Hasta ese momento, su vida había sido una mezcla de dolor, miedo y aislamiento. Había vivido en Lodebar, sin esperanzas de recuperar lo que alguna vez fue suyo por derecho. Tal vez había aceptado que esa era su realidad y que nada cambiaría. Cuando Mefiboset es traído ante David, estaba aterrorizado. Era costumbre que los nuevos reyes destruyeran a los descendientes de sus predecesores para evitar cualquier intento de sublevación. Quizás Mefiboset pensaba que su vida estaba a punto de terminar, pero lo que sucedió fue completamente diferente. En lugar de venganza, David le mostró misericordia. Le dijo: «No temas, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl su padre, y tú comerás siempre a mi mesa». 2 de Samuel 9:7. David no solo perdonó la vida de Mefiboset, sino que le devolvió todas las tierras que habían pertenecido a su abuelo Saúl. Además, lo invitó a comer en la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Mefiboset, quien había vivido años en el olvido y la oscuridad de Lodebar, ahora se encontraba restaurado a una posición de honor. La historia de Mefiboset es una hermosa imagen de la gracia de Dios. Mefiboset no había hecho nada para merecer el favor de David. Era lisiado, sin poder ni influencia, y vivía en un lugar de olvido. Sin embargo, por el amor que David tenía hacia Jonatán, Mefiboset fue restaurado a una posición de honor. Del mismo modo, nosotros también somos como Mefiboset. Por el pecado, hemos sido alejados de Dios, viviendo en nuestro propio Lodebar, un lugar de separación, de vacío y de dolor. Pero por el amor de Dios hacia nosotros, a través de Jesucristo, somos invitados a su mesa, no por lo que hemos hecho, sino por su gracia inmerecida. Efesios 2:8-9 nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Al igual que Mefiboset fue restaurado por la misericordia de David, nosotros somos restaurados por la gracia de Dios. Lodebar, que inicialmente simbolizaba la oscuridad y el olvido en la vida de Mefiboset, se convirtió en el punto de partida de su transformación. Lodebar no fue el final de la historia para él, sino el lugar donde comenzó su restauración. Lodebar también puede representar las etapas de nuestras vidas en las que nos sentimos abandonados, rotos o sin esperanza. Pero es en esos momentos de mayor debilidad y desesperación donde Dios se manifiesta con más fuerza. Romanos 8:28 nos dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Dios puede tomar los momentos más difíciles de nuestra vida y usarlos para su propósito. Lodebar no es el final, sino el lugar donde Dios nos encuentra, nos llama y nos restaura. Cuando Mefiboset fue traído ante David, su reacción fue de humildad. Se inclinó y dijo: «¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?» 2 de Samuel 9:8. Esta frase muestra la baja opinión que Mefiboset tenía de sí mismo.
Después de años de vivir en Lodebar y estar discapacitado, probablemente se había convencido de que no valía nada. Sin embargo, David no lo vio como un perro muerto. Lo vio como el hijo de su querido amigo Jonatán, alguien digno de misericordia y restauración. Del mismo modo, muchas veces nosotros también podemos vernos como indignos o inútiles, pero Dios nos ve con ojos de amor y compasión. Mefiboset fue llamado a la mesa del rey, no por sus méritos, sino por la gracia y la bondad de David. Y nosotros también somos llamados a la mesa de Dios, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La historia de Mefiboset es un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios puede encontrarnos en cualquier lugar, incluso en los lugares más oscuros y olvidados. Lodebar no es el final de la historia. Dios, en su infinita misericordia, nos llama por nuestro nombre y nos invita a su mesa, a pesar de nuestras fallas, nuestras heridas y nuestras imperfecciones. Si hoy te sientes en un Lodebar en tu vida, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Él te ama y quiere restaurarte. La gracia de Dios es más grande que cualquier circunstancia, y su amor por ti es inquebrantable. No importa cuán lejos te sientas de Dios o cuán roto te sientas, Él está listo para encontrarte, levantarte y restaurarte. Como Mefiboset, podemos ser restaurados por la gracia inmerecida de nuestro Rey. Hoy, te invito a que aceptes esa gracia y vivas en la plenitud del amor de Dios. Nuevamente, te invito que si no lo has hecho, te suscribas al canal para que no te pierdas nuestras siguientes historias que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual. Hasta la próxima.